Hola a todos. Vamos a continuar con el siguiente tema. En esta ocasión pues vamos a introducir el tema de desigualdades fraccionarias. Bueno, como lo hemos venido manejando en el capítulo, pues solamente hemos estado trabajando con ecuaciones y desigualdades lineales. Así que las desigualdades con las que vamos a trabajar pues son desigualdades sencillas, que se pueden resolver a través de los métodos que pues ya hemos visto en clases anteriores. Entonces, pues una desigualdad fraccionaria pues es una desigualdad donde aparece una función racional, donde aparece una fracción. Entonces, bueno, vamos resolviéndolo. Eh, pues primero podríamos intentar algo parecido a cuando resolvimos ecuaciones fraccionarias. En ese caso, pues lo que hacíamos era eliminábamos los denominadores. Y la forma de hacerlo pues era multiplicar pues, por el mínimo común denominador, por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, pues lo que tendríamos que hacer sería multiplicar por 5 menos 3x. Pero, en desigualdades, pues sabemos que debemos de tener cuidado con algo. O sea, por ahí tenemos tres propiedades. La primera dice que si en ambos lados de una desigualdad sumamos o restamos la misma cantidad, el mismo término, pues entonces el sentido de la desigualdad permanece. Lo mismo ocurre si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por un número positivo. Pero si multiplicamos o dividimos por un número negativo, pues entonces el sentido de la desigualdad se invierte. Entonces, el problema aquí es que nuestro denominador 5 menos 3x no sabemos cuál es su signo. No sabemos cuál es su signo, así que si multiplicamos toda la desigualdad por 5 menos 3x, pues entonces no sabemos qué va a pasar con el signo. No sabemos si va a permanecer siendo menor que o si cambiaría a mayor que. Precisamente porque no sabemos el signo de 5 menos 3x. Entonces, la forma de hacerlo, vamos a proceder por casos. Caso 1, pues cuando 5 menos 3x sea mayor que 0. Y caso 2, pues cuando 5 menos 3x sea negativo, sea menor que 0. Entonces, si los separamos por casos, pues entonces ya vamos a saber cuál es el signo de ese término. Y entonces, pues ya cuando hagamos la multiplicación, pues ya sabemos qué le va a pasar al símbolo de desigualdad. Bueno, entonces caso 1 es 5 menos 3x es mayor que 0. Pero ¿qué significa eso? O sea, si lo resolvemos, si resolvemos esta desigualdad sería, esto pasa si menos 3x es mayor que menos 5. Lo que hicimos pues fue restar 5 de ambos lados de la desigualdad. Y ahora, si en ambos lados de la desigualdad multiplicamos por menos 3, pues entonces nos quedaría que, bueno, si multiplicamos por menos 3 en ambos lados de la desigualdad, entonces como multiplicamos dividimos entre menos 3 ambos lados de la desigualdad. Entonces, como dividimos por un negativo ambos lados de la desigualdad, pues entonces el símbolo de desigualdad se invierte. Y entonces nos quedaría que menos 3x dividido sobre menos 3, pues es x. Y eso sería menor que menos 5 entre menos 3, es decir, 5 tercios. Entonces, pues el caso 1 es cuando x es menor que 5 tercios. Cuando x es menor que 5 tercios, pues es cuando 5 menos 3x es positivo. En el caso 2, pues ya no será necesario repetir este paso, puesto que pues ya sería lo contrario. Si ya sabemos cuándo es positivo, pues entonces cuándo es negativo, pues va a ser ahora cuando los x sean mayores que 5 tercios. Bueno, entonces pues este sería como un paso, el primer paso que tendríamos que hacer para hacer la separación de casos. Entonces, pues lo voy a poner por aquí arribita, para que que no nos estorbe mucho. Bueno, para tener más espacio. Entonces, de esta desigualdad fue que sacamos los casos. Bueno, entonces, ahora sí continuamos. Entonces, nuestro caso 1 es cuando 5 menos 3x es positivo, es decir, si x es menor que 5 tercios. Bueno, entonces, volvemos a la desigualdad. Nuestra desigualdad original era que 2x menos 3
dividido sobre 5 menos 3x era menor que menos 2. Entonces lo que haríamos a continuación sería multiplicar por 5 menos 3x. Pero en el caso 1 ese número es positivo, así que cuando hagamos la multiplicación, el símbolo de desigualdad permanece. El símbolo de desigualdad permanece igual. Entonces, multiplicando ambos lados, pues del lado izquierdo nos quedaría 2x menos 3 y del lado derecho quedaría menos 2 multiplicado por 5 menos 3x. Y entonces pues ya no es una desigualdad fraccionaria, ya es una desigualdad lineal, las cuales ya sabemos resolver. Entonces, pues hacemos simplificación y resolvemos la desigualdad. Entonces, del lado izquierdo seguimos dejando 2x menos 3. Del lado derecho, pues hacemos el desarrollo. Entonces nos quedaría menos 10 más 6x del lado derecho. Entonces, a continuación, pues hacemos el reacomodo. Entonces nos quedaría 2x menos 6x menor que menos 10 más 3. Hacemos la suma. 2x menos 6x son menos 4x. Y menos 10 más 3 pues son menos 7. Y ya por último, dividimos ambos lados de la desigualdad entre menos 4. Y por ser un número negativo, se invierte el símbolo de desigualdad. Entonces, dividiendo ambos lados entre menos 4, nos queda que x sería mayor que menos 7 dividido entre menos 4, es decir, mayor que 7 cuartos. Entonces, en el caso 1 pedimos que x sea mayor que 7 cuartos y, esta fue la condición a la que llegamos, que x tiene que ser mayor que 7 cuartos, pero no debemos de olvidar nuestra condición inicial. En el caso 1, donde supusimos que 5 menos 3x era mayor que 0, pues entonces dijimos que en ese caso x tiene que ser menor que 5 tercios. Y entonces pues tenemos dos condiciones. Por un lado, el x tiene que ser menor que 5 tercios y por otro lado tiene que ser mayor que 7 cuartos. Pensemos si esto tiene sentido. 7 cuartos es 1.75 y 5 tercios es por ahí de 1.6666666. Entonces, en el caso 1 necesitaríamos que el x esté entre 7 cuartos y 5 tercios, pero resulta en este orden. Que sea, por un lado, estrictamente mayor que 7 cuartos, es decir, estrictamente mayor que 1.75, y por otro lado, estrictamente menor que 5 tercios, estrictamente menor que 1.66. Pues esos números no existen. Por lo tanto, solución del caso 1. Solución del caso 1, pues no hay. Entonces, como en el caso 1 no hay soluciones, pues les dije yo que esto lo expresáramos a través del conjunto vacío. Entonces, en el caso 1 no hay soluciones, conjunto vacío. Bueno, repetimos exactamente lo mismo, pero ahora vamos con el caso 2. Entonces, el caso 2, pues sería ahora cuando 5 menos 3x es negativo. Es decir, bueno, ya no necesito volver a resolver esta desigualdad porque si nos fijamos, sería hacer exactamente estos pasos, nomás que ahora invertimos los símbolos de desigualdad. Originalmente sería menor que, y luego cambiaría a mayor que, y mayor que. Y entonces el caso 2 se cumple cuando x es mayor que 5 tercios. Sí, entonces, sí, este paso no hay que repetirlo, nomás hay que hacerlo una vez.
Bueno, entonces en el caso 2, x es mayor que 5 tercios. Bueno, entonces, otra vez, iniciamos con la desigualdad original. La desigualdad original decía que 2x menos 3 dividido sobre 5 menos 3x es menor que menos 2. Y entonces ahora lo que haríamos es multiplicar ambos lados de la desigualdad por 5 menos 3x. Pero como en este caso ese número es negativo, pues entonces el símbolo de desigualdad se va a invertir. Y entonces nos va a quedar que 2x menos 3 es mayor que menos 2 por 5 menos 3x. Y entonces, si podemos observar, resulta que obtenemos la misma desigualdad. Bueno, es prácticamente la misma desigualdad que trabajamos en el caso 1, solamente que ahora, bueno, en el origen no, en la ecuación original no. A partir de este paso tenemos exactamente la misma desigualdad, solamente que ahora está con el símbolo contrario. Así que, bueno, no es necesario repetir los pasos. Simplemente al final, como originalmente el símbolo de desigualdad, aquí arriba el símbolo de desigualdad originalmente era menor que, y aquí abajo originalmente es mayor que, pues entonces, si en la solución del caso 1 nos quedó que x era mayor que 7 cuartos, pues entonces aquí ahora nos va a quedar que x es menor que 7 cuartos. ¿Sí? Si resolvimos bien la desigualdad en el caso 1, pues entonces ya no sería necesario repetir todos estos pasos. ¿Sí? Si ustedes así lo prefieren, pues vuelvan a hacer la solución y pues verificarán que efectivamente obtenemos esta condición. Bueno, entonces en el caso 2, pues necesitamos, para dar solución al caso 2, ahora lo que necesitamos es que el x cumpla dos condiciones. Que por un lado el x sea mayor que 5 tercios y que por otro lado sea menor que 7 cuartos. Esto de aquí sí ya tiene sentido, porque si existen números que están entre 1.66666, el número periódico 1.6666 y 1.75, sí existen números que cumplen esta doble desigualdad. Entonces, en este caso sí tenemos soluciones. Entonces, solución del caso 2. Pues la solución del caso 2 es el intervalo abierto desde 5 tercios hasta 7 cuartos. Entonces, aquí tendríamos solución del caso 1 y solución del caso 2. Bueno, ahora sí, ya nada más resta darle solución. Solución de la desigualdad original. Bueno, en este caso pues no tendría caso hacerlo, puesto que en el caso 1 no obtuvimos soluciones. Pero en general lo que tendríamos que hacer es hacer una unión. Tomar las soluciones del caso 1 y luego unirle las soluciones del caso 2. Es decir, aquí nos quedaría el conjunto vacío, soluciones del caso 1, y luego le unimos soluciones del caso 2. Entonces, unión, el intervalo abierto desde 5 tercios hasta 7 cuartos. ¿Sí? Pero en el caso 1 fue conjunto vacío, no hubo soluciones. Así que en realidad las únicas soluciones con las que nos quedamos fue con las soluciones del caso 2. Entonces el conjunto solución, déjenle pongo aquí como le estábamos llamando en clase.
El conjunto solución de la desigualdad pues va a ser el intervalo abierto desde 5/3 hasta 7/4. Y solamente los números que pertenezcan a este intervalo pues van a ser solución de la desigualdad, ¿sí? O sea, por ejemplo, el número 1. El número 1 sí pertenece a este intervalo que acabamos de mencionar. Si nos vamos a la desigualdad original y evaluamos en x igual a 1, pues entonces observamos, si x vale 1, pues entonces en el numerador nos quedaría 2 menos 3, que es menos 1. En el denominador nos quedaría 5 menos 3, que es igual a 2. Y esto pues debería de ser menor que menos 2. Y efectivamente, a ver si hice bien la evaluación. 2 menos 3 nos queda menos 1, 5 menos 3 nos queda 2. Y esto tiene que ser más pequeño que menos 2. Bueno, ya me había asustado. No, lo que pasa es que dije algo mal, dije una tontería. No, el número 1 no pertenece a este intervalo. Entonces, no, pues sí, la desigualdad que había yo obtenido, pues no era correcta, era falsa. Sí, porque el 1 pues no pertenece al intervalo, ¿sí? No sé, si quisiéramos hacer comprobación, tendría que ser un número que esté entre 1.6666 y 1.75. Entonces, por ejemplo, sí podríamos considerar el 1.7. El 1.7 sí tendría que ser solución de la desigualdad. Entonces, bueno, pues ya nada más para no quedarnos así, si x vale 1.7, entonces 2 por 1.7 serían 3.4. Menos 3 pues quedaría 0.4. Y luego, si x vale 1.7, 3 por 1.7 serían 5.1. Entonces ahí quedaría 5 menos 5.1, pues quedaría menos 0.1. Y eso necesitaríamos que fuera menor que menos 2. Pero si hacemos la división 0.4 dividido entre menos 0.1, pues nos va a quedar menos 4. Y menos 4 efectivamente es una desigualdad verdadera, lo que nos dice que x igual a 1.7, pues sí es parte del conjunto solución, ¿sí? Bueno, otra vez esta comprobación pues no es necesaria, pero nomás pues a modo de ejemplo, como para notar que pues sí, como que sí vamos por buen camino. Bueno, entonces pues la solución al ejemplo 1 pues es el intervalo desde 5/3 hasta 7/4. Vamos con un siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. A ver, vamos a considerar la desigualdad cuando 3 menos 2x dividido sobre 7x más 9, vamos a ponerle mayor o igual. Cuando esta desigualdad es mayor o igual que 5, digamos. Bueno, entonces, pues otra vez, hay que resolverlo y la forma de resolverlo pues es como lo hicimos hace rato. Entonces, vamos a considerar dos casos, cuando 7x más 9 es positivo y cuando 7x más 9 es negativo. Entonces, pues primero analicemos cuándo pasa eso. Cuando 7x más 9 es positivo. Pues sería positivo si 7x es mayor que menos 9, es decir, si x es mayor que menos 9 séptimos. Entonces, para los mayores que menos 9 séptimos, el denominador va a ser positivo, y para los menores que menos 9 séptimos, el denominador va a ser negativo. Entonces, pues hacemos la separación en dos casos. Entonces, caso 1, 7x más 9 es mayor que 0. Es decir, x es mayor que menos 9 séptimos. Bueno, entonces tenemos la desigualdad original.
3 menos 2x dividido sobre 7x más 9, mayor o igual que 5. Entonces, multiplicando ambos lados de la desigualdad por 7x más 9, como en este caso es positivo, pues entonces el símbolo de desigualdad se mantiene. Y entonces tendríamos que 3 menos 2x, pues es un número mayor que 5 multiplicado por 7x más 9. Entonces la vamos resolviendo. Entonces nos quedaría del lado izquierdo, pues sigue quedando 3 menos 2x. Y del lado derecho nos quedaría 35x más 45. Haciendo el reacomodo nos quedaría menos 2x menos 35x mayor o igual que 45 menos 3. Y entonces nos queda que menos 37x sería mayor o igual que 42. Y ahora dividiendo ambos lados entre menos 37, como estamos dividiendo por un negativo, pues entonces el símbolo de desigualdad se invierte, cambia de sentido. Y entonces nos quedaría, del lado izquierdo nomás nos quedaría x, y del lado derecho nos quedaría 42 dividido sobre menos 37. Es decir, nos queda menos 42 37avos. Ok, entonces en el caso 1, para dar solución al caso 1, por un lado necesitamos que el x sea mayor que menos 9 séptimos y al mismo tiempo debe de ser un número menor o igual que menos 42 37avos. ¿Sí? Bueno, aquí necesitamos analizar si esta desigualdad sí tiene sentido. Menos 9 séptimos y menos 42 37avos. A ver, vamos sacando la calculadora para ver si esta desigualdad tendría sentido. Entonces, ¿cuánto es 9 entre 7? Pues entonces aquí nos quedaría menos 1.2857. Bueno, es una aproximación. Y por el otro lado nos quedaría 42 sobre 37. Nos quedaría menos 1.135. Entonces observamos que el menos 9 séptimos pues sí es más pequeño que el menos 1.135. Es decir, bueno, esta desigualdad sí va a tener sentido si tenemos números que satisfagan esta doble desigualdad. Menos 1.28 pues sí es más pequeño que menos 1.13. Entonces, sí obtenemos soluciones para el caso 1. Entonces, solución del caso 1 pues sería el intervalo semiabierto desde menos 9 séptimos hasta menos 42 37avos. Esta sería la solución del caso 1. En el caso 2, observemos qué es lo que pasa en el caso 2. En el caso 2, pues tendríamos que suponer que 7x más 9, pues es mayor que 0. Es decir, pues esto va a ocurrir ahora cuando x sea menor que menos 9 séptimos. Y entonces en este caso, pues si iniciamos con la desigualdad original, tendríamos que 3 menos 2x dividido sobre 7x más 9 es mayor o igual que 5. Entonces,
En ambos lados de la desigualdad multiplicaríamos por 7x más 9. A ver, aquí escribí algo mal. El caso 1 era cuando 7x más 9 es positivo, el caso 2 es cuando es negativo, menor que 0. ¿Sí? La segunda desigualdad sí la escribí bien. Eso va a pasar cuando x sea más pequeño que menos 9 séptimos. Bueno, entonces, ahora como 7x más 9 es un número negativo, pues multiplicando ambos lados de la desigualdad por 7x más 9, nos va a quedar que 3 menos 2x sería mayor o igual que 5 multiplicado, perdón, no le cambié el signo. Como multiplicamos por un negativo, el símbolo de desigualdad se invierte, entonces ahora es menor o igual que. Y del lado derecho pues nos quedaría 5 por 7x más 9. Y entonces otra vez podemos observar, tenemos la desigualdad que ya resolvimos en el caso anterior, excepto que ahora iniciamos con el símbolo en otro sentido. Entonces, pues la solución que obtuvimos a esta desigualdad en el caso 1, pues va a ser la misma solución, pero ahora tenemos que invertir el símbolo de desigualdad. Haríamos exactamente los mismos pasos. Haciendo exactamente los mismos pasos, terminaríamos diciendo que x ahora es mayor o igual que menos 42/37. Entonces, en el caso 2 necesitamos por un lado que los números x sean menores que menos 9 séptimos, pero por otro lado necesitamos que sean mayores o iguales que menos... aquí lo escribí al revés. Mayores o iguales que menos 42. Menos 42/37. Entonces, las soluciones en este caso tendrían que satisfacer que por un lado sean mayores o iguales que menos 42/37 y por otro lado estrictamente más pequeños que menos 9 séptimos. Pero de acuerdo a lo que acabamos de comentar hace rato, estos números no van a existir, porque ahora necesitamos, para que este tipo de números sí existan, pues necesitaríamos que el menos 1.135 pues sea menor o igual que x y eso a su vez menor que menos 1.2875, lo cual no va a ocurrir. El menos 1.28 es más pequeño que menos 1.135. Entonces, como no se va a cumplir esta desigualdad, pues entonces en el caso 2 no tenemos soluciones. Caso 2 no hay soluciones. Pues entonces, solución al caso 2. Conjunto vacío. En el caso 2 no tuvimos soluciones. Bueno, entonces ya podemos dar conclusión a la desigualdad. Entonces, solución a la desigualdad número 2. Bueno, en el caso 2 no hubo soluciones, entonces nada más nos quedamos con las soluciones del caso 1. Entonces sería el intervalo abierto desde menos 9 séptimos. No, aquí hay algo mal. En el caso 1 no era intervalo abierto, era intervalo semiabierto. Abierto por la izquierda, cerrado por la derecha. Entonces, sí, teníamos ese error. Entonces es el intervalo semiabierto. Entonces, conjunto solución, pues es este intervalo semiabierto, desde menos 9 séptimos hasta menos 42/37. Y pues tenemos la desigualdad. Bueno, vamos a ver un último ejemplo, pero no quiero que vayan a tener una idea errónea en cuanto
Llevamos dos ejemplos y en los dos ejemplos pasó que, este, bueno, en los dos ejemplos ocurrió que en un caso sí teníamos soluciones y que en el otro caso no teníamos soluciones. Esto no significa que esto vaya a ocurrir todo el tiempo, ¿sí? Vamos a ver un último ejemplo en el cual, pues, según yo, no va a pasar esa situación. Entonces, ejemplo número 3. Vas a considerar la desigualdad cuando 3x menos 2 dividido sobre 10 menos x, cuando este de aquí es mayor. A ver, el ejemplo anterior fue con mayor o igual. Bueno, aquí vamos a dejándole con mayor. Cuando este de aquí es mayor que menos 10. Y entonces, pues vamos a resolver esta desigualdad. ¿Sí? No, mejor le voy a dejar mayor o igual. Es un ejemplo, entonces yo prefiero dejarle el mayor o igual. Bueno, entonces, pues lo primero que tenemos que hacer, pues otra vez vamos a separar la desigualdad pues en dos casos. Entonces, pues para ello necesitamos saber cuándo el denominador es positivo y cuándo sería negativo. En este caso, pues tenemos que menos x tiene que ser mayor que menos 10 y ahora multiplicando ambos lados de la desigualdad por menos 1, nos quedaría que x es mayor que 10. ¿Sí? No, menor. Cuando x es menor que 10, pues es cuando 10 menos x pues es un número positivo. Entonces, pues la separación de los dos casos pues va a ser a partir del 10. Entonces, pues vamos a trabajar dos casos. Caso 1, 10 menos x es positivo. Es decir, x es menor que 10. Y entonces en este caso pues tenemos la desigualdad original que era 3x menos 2 dividido sobre 10 menos x. Mayor o igual que menos 10. Entonces multiplicamos ambos lados de la desigualdad por 10 menos x. Y entonces pues nos va a quedar, del lado izquierdo nos queda 3x menos 2. Del lado derecho nos queda menos 10 multiplicado por 10 menos x. Y como multiplicamos por un positivo, pues entonces el símbolo de desigualdad se mantiene. Y entonces, resolvemos. Nos queda 3x menos 2 mayor o igual que menos 100 más 10x. Reacomodando nos quedaría que 3x menos 10x es mayor o igual que menos 100 más 2. Y entonces nos queda que menos 7x es mayor o igual que menos 98. Y ahora dividiendo ambos lados de la desigualdad entre menos 7, se invierte el sentido de la desigualdad y nos queda que x es menor o igual que 98 séptimos. ¿Sí? Entonces, en este caso, para obtener las soluciones, necesitamos que el x pues cumpla esas dos desigualdades. Por un lado, el x tiene que ser, si se fijan ahora, las desigualdades que obtuvimos están en el mismo sentido. Por un lado necesitamos que x sea menor que 10 y por otro lado necesitamos que x sea menor o igual que 98 séptimos. Necesitamos los números x que cumplan con estas dos desigualdades al mismo tiempo. Que cumplan con las dos desigualdades al mismo tiempo. Bueno, para ello pues, hacemos una pequeña comparación. ¿Cómo es el 10 comparado con 98 séptimos? 98 séptimos, bueno, si dividimos 98 entre 7, bueno, aquí tenemos la calculadora para ver aproximadamente cuántos
¿Cuánto nos queda de decimal? Ah, es una solución exacta. Sí es verdad. 7 por 10 son 70 y 7 por 4 son 28. Entonces, sí, la división pues son 14. Pues entonces aquí hay que modificarlo. Aquí tenemos que escribir que x debe de ser menor o igual que 14. ¿Sí? Entonces, pues necesitamos que el número x, necesitamos que números x que al mismo tiempo sean estrictamente menores que 10, pero también que sean menores o iguales que 14. Para ello lo que hacemos, pues nos tomamos el más pequeño de los dos, el mínimo de los dos. ¿Por qué? Pues observamos que si necesitamos que los números x cumplan las dos desigualdades al mismo tiempo, pues entonces aquellos números que sean más pequeños que el mínimo de los dos, automáticamente pues también van a ser más pequeños que el 14. O sea, si lo quieren ver visualmente, gráficamente, ubicamos la recta real. En la recta real ubicamos el 10 y ubicamos el 14. Entonces, por un lado, los números que son más pequeños que el 10, pues es, sin contar el 10, un círculo vacío en el 10, pero todos a la izquierda del 10. Y luego los que son menores o iguales que 14, pues es considerando el 14, círculo relleno en el 14, y son todos los números que están a la izquierda. Entonces, pues ¿cuáles son aquellos números que satisfacen las dos desigualdades al mismo tiempo? ¿Cuáles son esos dos números que pertenecen a estos dos intervalos que acabamos de dibujar? Pues observamos que los números que pertenecen a los dos al mismo tiempo pues son los más pequeños que el 10. Por lo tanto, solución al caso 1, pues son los números que sean más pequeños que menos 10, es decir, intervalo abierto desde menos infinito hasta 10. Esta es la solución del caso 1. Vamos ahora sí con el caso 2. Entonces, en el caso 2, pues ahora tenemos que suponer que 10 menos x es negativo. Bueno, 10 menos x fue positivo cuando x fue menor que 10. Pues entonces ahora va a ser negativo cuando el x es mayor que 10. ¿Sí? Y bueno, entonces en este caso iniciamos con la desigualdad original que era 3x menos 2 dividido sobre 10 menos x, y eso tiene que ser mayor o igual que menos 10. Entonces, multiplicando ambos lados de la desigualdad por 10 menos x, como 10 menos x en este caso es negativo, pues entonces el símbolo de desigualdad se invierte, cambia de sentido. Entonces nos queda que 3x menos 2 pues es menor o igual que menos 10 multiplicado por 10 menos x. Y bueno, haciendo lo mismo que hemos mencionado en los ejemplos anteriores, tenemos exactamente esta desigualdad, solamente que tenemos invertido el símbolo de desigualdad. Bueno, pues entonces haciendo exactamente los mismos pasos vamos a obtener que ahora la solución es x mayor o igual que 14. ¿Sí? Haciendo exactamente los mismos pasos obtendríamos que la solución es x mayor o igual que 14. Bueno, entonces ahora, para dar solución al caso 2, ahora necesitamos que el x sea más grande que el 10 y que al mismo tiempo sea mayor o igual que 14.
Necesitamos que se cumplan estas dos propiedades al mismo tiempo. Entonces ahora si lo vemos visualmente, tenemos otra vez el 10, tenemos el 14. Entonces por un lado son los que son estrictamente más grandes que el 10. Entonces círculo vacío en el 10 y serían todos los números que están hacia la derecha. Y por otro lado son los números que son mayores o iguales que el 14. Pues entonces círculo relleno en el 14 y son todos los números que están a su derecha. Bueno, entonces necesitamos números que cumplan con las dos desigualdades al mismo tiempo. Pues entonces ahora nos vamos a quedar con los números que son más grandes que el 14. En el caso anterior nos quedábamos con los números que son más pequeños que el mínimo de los dos. Pues ahora en el otro sentido nos vamos a quedar, vamos a tomar el máximo de los dos. Porque los números que son mayores o iguales que el 14, pues automáticamente también cumplen la otra desigualdad. Pues entonces, solución al caso 2. Pues ahora son todos los números que son mayores o iguales que el 14, incluyendo el 14. Entonces ahora va a ser intervalo cerrado desde 14 hasta infinito. Y entonces ahora sí, dando solución, dando el conjunto solución de la desigualdad, bueno, pues ahora sí tenemos que hacer lo que les había yo mencionado en el caso anterior, que la solución a la desigualdad pues deben de ser tanto las soluciones del caso 1 y luego añadiéndole las desigualdades del caso 2. Entonces, desigualdades del caso 1 pues fue los números que están en el intervalo abierto desde menos infinito hasta 10. Pero ahora le añadimos, ahora sí tuvimos soluciones en ambos casos. Entonces le añadimos las soluciones del caso 2, que era el intervalo cerrado desde 14 hasta infinito. Entonces este de aquí, pues sería el conjunto solución de la desigualdad. Bien. Bueno, entonces, pues espero que con estos 3 ejemplos sea suficiente. De todas maneras, pues si tienen alguna duda, pues ya saben, solamente pregúntenme, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí con este video. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta luego.